Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien usted, Geraldina? Hola, miren, les voy a decir algo. Si escuchan bastante con interferencia el audio, me lo hacen saber ya sea por un mensaje o me dicen, activan el micrófono y me dicen que escuchan mal, porque casi siempre me da ese problema que se escucha como bastante interferencia el audio. Por eso les preguntaba a cada uno. Bueno, como les repito, ¿verdad? Ahora vamos a ver sobre la unidad número 5. El día jueves vamos a estar viendo los temas de gramática sobre la unidad número 6. Solo nos vendrían quedando 7 y 8. Ya solo esta y la siguiente semana nada más. Así que uno de los temas, no sé si ya empezaron a trabajar en esta, pero me dijeron algunos que los que ya terminaron la unidad 4, me imagino que ya comenzaron a trabajar. Por ejemplo, Katia, no sé si usted ya comenzó esta unidad, la unidad 5. Yo lo siento, hoy traté de trabajar en la unidad 4, pero se me dificultaron unos problemas y no pude trabajar, pero después de esa clase me voy a poner a trabajar en la unidad 4. Ah, vaya, está bien, no hay problema. ¿Quién está aquí? ¿Quién me podría decir que ya llegó a la parte de gramática de la unidad 5? ¿Nadie? Bueno, vaya. No hay problema. Lo que pasa es que este tema está después de como en la quinta actividad o cuarta. Así que ahí nos vamos a encontrar con ella y se llama, bueno, es más, ya lo vimos el jueves pasado lo vimos. Se recuerdan del tema Present Progressive, ¿verdad? Hola, ¿se acuerdan? Es casi lo mismo, solo Sí. que, bueno, les pregunto para que no solo me vaya a explicar de un solo y no sepan de lo que estamos hablando. Y así ya sepan en cómo vamos, ¿verdad? Porque esto lo vimos el jueves. El present progressive, pero ahora lo vamos a ver en forma negativa. Present progressive negative. Dice, the negative in the present progressive tense is created using am not, is not, or are not, together with the ing form of the verb. La forma negativa del presente progresivo es creado usando una negación. Por ejemplo, si digo I am not, he is not, o you are not. Eso es lo único que le vamos a agregar. Porque al inicio, en la primera tutoría vimos, ¿verdad? Cómo debemos usar el verbo to be para hacer oraciones. Entonces, eso es lo más importante que debemos saber. Ahora que estamos hablando del present progressive, siempre vamos a utilizar el verbo to be con un pronombre personal o un nombre propio, ¿verdad? Porque los pronombres personales son los que sustituyen al nombre. Ahora, para hacer la negación en el presente progresivo, lo que necesitamos es la negación, ¿verdad? Junto con el verbo en ing.
se recuerdan que para hacer una oración en el presente progresivo utilizábamos el pronombre personal, el verbo to be y un verbo en ing. Le agregamos ing al verbo. Vale, ahora, es más, aquí se los puse en español para que a la hora que leamos las diapositivas se nos facilite un poco más. Vamos a ver la siguiente. Ahora, how can we form a negative sentence in the present progressive? ¿Cómo podemos formar una oración negativa en el presente progresivo? Y aquí tenemos una pequeña estructura. Subject es el o el pronombre personal, ¿verdad? Ahora, aquí están los pronombres, pero este es el sujeto, ya puede ser también cambiado por un nombre propio. Por ejemplo, en este caso, she. Si yo digo Iliana, por ejemplo, Iliana is not going to the conference. Iliana no va a ir a la conferencia. Pero aquí estoy utilizando un pronombre personal que es el que sustituye el nombre de Iliana, pero siempre me estoy refiriendo a ella. Luego, verb to be plus not. El verbo to be más la negación. No tiene que ir unido. De esta forma lo tenemos que escribir. Y no olvidar el verbo en ing, siempre que vamos a hablar en el presente progresivo. Y le agregamos un complemento. Por ejemplo, I am not working this playing with your brother, ¿verdad? En la tutoría del día jueves vimos este mismo tema, pero no era negativo. Ahora lo único es esto. Esto ya lo sabemos, la estructura que lleva. You are playing with your brother. Aquí no mencioné la negación, porque eso fue lo que estuvimos viendo el día jueves. He is not participating in the competition. Pero ahora, de forma negativa, sería así. Es lo único que cambiaría. He is not participating in the competition. Esta es la forma en la que la debemos escribir. Y a la hora de decirla también, en ese orden. No sé si tienen dudas, está fácil porque ya vimos el tema. La única diferencia es que le tenemos que agregar el not para formar una oración negativa en el presente continuo o presente progresivo. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos. Present continuous negative. Subject, to be plus not, como pueden ver. Verb in ing. Working, aquí está el mismo verbo. Y aquí está short form, una forma contractada en la que lo podemos hacer. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que importa ahorita es esto, porque en las actividades solo hay oraciones así, no hay contractadas, creo. Más adelante las vamos a ver, no se van a confundir. Esta es la estructura que debe llevar. I am not working, you are not playing, you are not cleaning the house, right? So, she is not working, she is not in the office, ¿verdad? Esta es la estructura que debe llevar. Verbo to be, la negación y el verbo en ing. Es la única diferencia. Esto ya lo vimos, solo con la única diferencia de ahora es que es activa. Y nada, cambia, es lo único. ¿No tienen dudas sobre esto? Hola. No. Bueno, está bien. Sería bueno que si tienen alguna duda siempre me pregunten ahorita. No está tan difícil esto. Ahora. Bueno, Sí, en mi diga. mente un ejemplo sería como
I am not studying in my house. Sí, correcto. Sí, I'm not studying at home. I'm not studying at home, ¿verdad? En ese caso Okay, se at home. utilice at home porque está en el hogar, pues. En la casa, Okay. the house es prácticamente como la estructura, the house. Pero cuando uno está en la Ya, casa, ya. at home, estoy en mi casa. Okay. Pero sí sería, esa es la idea, ¿verdad? I am not studying. Eso es lo correcto. Home or in the Okay. house es el complemento, lo que usted utilizó, pero la estructura que, en cómo lo dijo, sí, I am not studying, está bien, así sería. Y ahí no se puede usar en forma contractada. ¿Contractada? No sé. Bueno, hola. Ahora sí, conforme a la oración, no lo podríamos hacer o sea, más corta, contractada, no sé cómo se dice. Sí, sí, la pueden hacer más. Aquí está, por eso les puse esta imagen. Ahorita no nos vamos a enfocar en esto, pero si ustedes quieren ya irse aprendiendo de esta forma, no hay ningún problema. Yo no les digo que no, pero lo que único que no se lo voy a explicar, pues porque necesitamos ver el siguiente tema, que este sí lo necesitan saber para hacer las actividades. Pero aquí está, I'm not, ¿qué es este? En este caso, esto ya se lo vengo repitiendo desde día a día. Este no lo podemos contractar con la negación, solo con el verbo to be. I'm not, como pueden ver aquí. Este sí, you're not, you aren't, ¿verdad? He's not, he isn't. Y esta es la forma larga, por decirlo así, que lo pueden decir. Ahora, el ejemplo que usted me dio, usted dijo, I am not studying at home, podría ser I am not. No, ya no diría I am not, sino que I'm not. I'm not. Ok. Y si utiliza, le quiere decir a alguien, vos no estás estudiando, tú no estás estudiando, entonces sería you're not. Ya no sería you are not, sino que you're not o you aren't, que de las dos formas es correcto. Ok. Esta es la estructura aquí, ¿sí? Es que como he visto que la mayoría, bueno, de los videos que veo en inglés, que la mayoría habla así como en contracciones. Sí, Por eso. sí, todos utilizan la contracción. No es normal que prácticamente se utilice esto. Si es correcto, no le digo no. Vaya, lo que sí se debe hacer, un ejemplo, cuando, por ejemplo, se va a escribir como un ensayo formal, no deben de ir contracciones. Ahí todo tiene que ir de esta manera. No tiene que ir ninguna contracción, pero a la hora de hablar, pues todos hablan de esto, de esta forma contractada. Casi nadie lo utiliza she is not, todos dicen she is not o she isn't. Es cierto lo que usted dice. Vaya, ahora, lo que les quería mostrar es este tema, Present Progressive WH Questions. Es el mismo presente progresivo, la misma estructura, solo que aquí lo acabamos de ver negativo, ¿verdad? La misma estructura, pero negativo, con la negación. Ahora, present progressive, ¿verdad? Pero aquí no van a haber negativos. Sí pueden haber, pero lo que nos vamos a enfocar es en WH question. Ahora, ¿qué es eso? Por ejemplo, son estas palabras. Who, what, when, where, why, how. Pero, ¿cómo podemos hacer oraciones con eso? Present Progressive WH Questions. Preguntas con WH, porque las iniciales estas son, si se fijan todas estas palabras, las iniciales tienen WH, WH. ¿Cuál es el significado de ellas? Aquí se lo escribí. Who, quién. What, qué o cuál. Más de alguna ya la sabemos. Por ejemplo, when, creo que ya la sabían, ¿verdad? Si no me equivoco. Why también. ¿Por qué? Where, ¿dónde? Y how, ¿cómo? Yo Who, confundo el how con el who. va, pero se tiene que aprender el significado, porque
para que vayamos entendiendo las oraciones y a la hora de hacer las actividades no se le haga difícil. Una vez se sepa el significado de ellas, la va a sentir más fácil las actividades. E incluso el vocabulario nuevo que va a adquirir. Por ejemplo, who is a person se refiere cuando se hace una pregunta sobre una persona. Por eso el tema se llama Present Progressive WH Questions. Son preguntas, pero cada una cumple un rol diferente. Por ejemplo, who, ¿quién? Es cuando se pregunta acerca de una persona. Who is a person? What significa qué o cuál, ¿verdad? Is a thing or an action. Cuando se hace una pregunta de qué se está haciendo, que ya sea qué está haciendo una persona o qué es ese objeto, como podemos ver en la imagen. When is a time. Se hacen preguntas, ¿verdad? Siempre para hacer preguntas, pero acerca del tiempo. When, ¿cuándo? Where, que dice is a place. Se refiere se utiliza para hacer preguntas sobre, su significado es dónde. Ahora, sobre un lugar en específico. Sobre un lugar en específico. Ahora, why is the reason something happened. Is the reason something happened. Se explica el por qué, ¿verdad? Pasó algo. Y se tiene que explicar el por qué. Ahora, significa por qué, ¿verdad? Pero para responder se debe utilizar de otra manera que ya lo vamos a ver. Ahora, how, que significa cómo. Is a number or the way something is done. Dice, es un número o la forma en la que algo se hace, ¿verdad? Tenemos que explicar cómo hicimos, depende de que nos hayan preguntado, cómo hicimos eso, ¿verdad? Ahora, como les repito, debemos de aprendernos el significado correcto. Who, quién, what, qué, cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo. Aquí se los escribí para que nos haga más fácil. Ahora dice, WH question form of the present continuous or progressive tense. How do we make a WH question? ¿Cómo hacer una pregunta con la palabra, con las WH words, con las palabras WH, porque así le llaman por sus iniciales? Ahora, la forma. WH question word, así le llaman, que son estas. Estas son las WH question word, estas que vemos aquí. Y aquí están, what, when. Ahora, luego se escribe el verbo to be, porque en este caso es una pregunta la que se va a hacer. Creo que lo vimos en forma de pregunta, no se recuerdan. Más o menos. Sí, lo vimos en forma de pregunta, me acordé porque también vimos las yes, no questions, cómo responder de una forma afirmativa, cómo responder de una forma negativa. Entonces vimos la estructura también del present progressive con oraciones afirmativas e interrogativas. Ahora, ya que no sabemos más o menos esas dos estructuras, se nos va a hacer más fácil a la hora de elaborar. Es lo mismo, no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que al inicio va a llevar esta WH words al inicio, como por ejemplo la estructura. Más adelante vamos a ver otros ejemplos más claros. WH question word, what, when. Luego el verbo to be, ya sea, depende, ¿verdad?, de quién estemos hablando. Luego el sujeto y el verbo en ing. Y al final, ¿qué debe de ir? Como es una pregunta, the question mark, el signo de interrogación. Ahora, example, WH question,
o WH question word, que son estas. Auxiliary verb, el verbo to be, subject, a personal pronoun, ¿verdad? O un nombre propio. Verb in ing, el verbo en ing, and the complement, y el complemento. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan de la estructura de una oración afirmativa? Como la que me dijo Katia, creo, ella dijo I'm studying. Ella dijo I am studying at home. Ahora, para hacer la negativa, ¿qué teníamos que hacer? I am not. ¿A dónde? Aquí. No, I am not studying at home. Ajá, fíjese bien los demás también. I am not studying at home. Bueno, ya lo tenemos claro. Ahora, quiero hacer esta oración interrogativa. ¿Qué debo de hacer? Primero va la WH question. No, sin esto, sin nada de esto, solo de forma negativa, nada más esta que tengo escrita aquí. Para hacer la... I don't know. What you are going to do is this. Am I? Am I, correcto. Am I studying at home? Y el signo de interrogación. Vimos estas, cómo formular este tipo de preguntas. El día martes cuando vimos la present progressive y luego yes, no questions. Y cómo responder, I'm studying at home, y ustedes respondían, yes, I am. O respondían a veces, yes, you are. De esa manera, yes, I am studying, o yes, you are studying. Y de esa manera. Y esta es la estructura de la pregunta. Ahora, el tema de ahora se llama Present Progressive WH Questions. ¿Qué es lo que le debemos agregar a esta oración para que lleve para que sea una oración en presente progresivo, pero utilizando una WH words? ¿Qué debe de llevar al inicio? Where. Por ejemplo, utilicemos where, la WH words, where. Ahora, where am I studying at home? Por ejemplo, mejor pongámosle. Está bien esta, solo que where lo vamos a cambiar el pronombre personal. Es lo mismo, solo que le cambié el verbo to be y el pronombre personal. Where are you studying? Y le pregunta, ¿dónde está estudiando? ¿Verdad? Eso es lo único que se debe de hacer. Cuando tenemos la pregunta, solo agregamos la WH words al inicio, como se fijaron. Eso es lo único que vamos a hacer. Como los ejemplos que tenemos aquí en el cuadro. Where are you going on Friday? Le está preguntando a dónde, ¿verdad? ¿Dónde va a ir el viernes? Debemos de saber el significado. What is she watching on TV? What is she watching on TV? Si se fijan, no le pongan atención a esto. Si se fijan solo en esta estructura, es la misma del present progressive que vimos el día jueves. Pero para hacerla ya con una WH words, lo que se le agrega es al inicio. Y la pregunta sería más específica.
What is she watching on TV? Le preguntan qué está viendo en la televisión. ¿Qué está viendo? When is Mike leaving school? When is Mike leaving school? ¿Verdad? Le pregunta cuándo se va a ir Mike de la escuela. Who are you talking with? Pero la debemos de pronunciar, cuando es pregunta la debemos de pronunciar. Who are you talking with? La pregunta, who are you talking with? Le pregunta que con quién está hablando. ¿Con quién estás hablando? Entonces, la persona tiene que dar una respuesta muy específica, ya no tiene que solo decir yes or not. Si no estuviera ninguna de estas palabras aquí, solo diría, are you going on Friday? Yes, I am going to, ¿verdad? Ahí sí, yes, I am going. Pero ahora le dice, where are you going on Friday? Y le tiene que dar la respuesta. ¿A dónde va a ir? Well, I am going to, y le tiene que decir el resto. What is she watching on TV? Y le tiene que decir qué está viendo, pero si no estuviera la WH word, solo diría, no, esta no. No, ninguna. Vale. Ahora, why is the teacher saying that? ¿Por qué el profesor está diciendo eso? How are they coming here? ¿Cómo vienen ellos aquí? O sea, le pregunta de cómo. Quiere saber cómo vienen, si vienen por automóvil, por tren, ¿verdad? De esa manera, ¿cómo? Debemos de saber el significado de cada una de ellas. Where, dónde, what, qué, when, cuándo, who, quién, why, por qué, how, cómo. Recuerden, es la misma estructura de una pregunta. Lo que cambia para hacerla una oración afirmativa, lo que se pone primero es el sujeto, luego el verbo to be y el verbo en ing. Pero cuando se hace una pregunta, lo primero que se escribe es el verbo to be, luego el sujeto. Pero cuando ya es una WH question, lo que se le agrega al inicio es esto, es lo único. Y de lo demás es igual, no cambia nada. Ahora, these WH question words are at the beginning of the sentence. After them, we use auxiliary verb and subject, como dice aquí. Estas palabras, ¿verdad? Que se llaman WH words, están al inicio de la oración, como podemos ver aquí. Siempre van al inicio, siempre, porque es una pregunta. Después de ellas, nosotros usamos un verbo auxiliar y el sujeto, el verbo to be y el sujeto, como podemos ver aquí. WH words al inicio de la oración, at the beginning of the sentence, then the verb to be, and a subject, como podemos observar. We don't use yes or no in the answer. No usamos sí o no en las respuestas. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos. Example sentences. Where. Aquí está el significado. ¿Dónde? Where, ¿dónde? Questions ask for place. Question asks for the place. Son preguntas que se hacen para saber de un lugar. Ahora, where is she living? Where is she living? Ahora, la respuesta sería de esta manera. She is living in New York. She is living in New York. Aquí está contractado, ¿verdad? She is living in New York. De esta manera tiene que ser la respuesta porque le está preguntando dónde está viviendo. Entonces, ella tiene que responder de una manera específica. Tiene que dar la dirección o decir el lugar donde. Pero si solo dice she is living, le está diciendo que solo vive nada más, pero le tiene que decir el lugar. Esta es la respuesta
She's living in New York. In New York es la respuesta del where. Where is she living? She is living in New York. Ahora otra siempre con where, que significa dónde. Where are you meeting your friends? Where are you meeting your friends? I am meeting them at the school. I am meeting them at school. Le dice que en la escuela. La pregunta es que, ¿dónde te vas a reunir con tus amigos? Where are you meeting your friends? Le tiene que decir a dónde, entonces la respuesta es I am meeting them at the school. Porque si solo le dice I am meeting them, pero no le está diciendo a dónde. Pero cuando le dice I am meeting them at the school, es la respuesta que quiere saber. La respuesta a su pregunta, where, ¿dónde? Me voy a reunir con ellos en la escuela. Esa es la forma en la que se debe de responder. Con las WH question, que no está nada difícil porque es el mismo present progressive, pero con una WH word al inicio siempre. Debemos de saber el significado. ¿No hay dudas? Hola. No. Bueno, vale. No. La siguiente que significa what, qué. Sería bueno que las revisen, las diapositivas. Aquí está el significado y aquí están los ejemplos. Question ask for information about something. Lean bien. Question ask for information about something. Estas preguntas se hacen para pedir información sobre algo. Where are you eating? What are you eating? I am eating fruit. ¿Verdad? Pero si no estuviera la WH word al inicio, solo le preguntara, are you eating? ¿Estás comiendo? Y la respuesta sería, yes, I am eating. Yes, I am eating an apple. Pero con la WH word al inicio, le pregunta qué está comiendo. No solo le hace la pregunta si estás comiendo, sino que qué estás comiendo. La respuesta tendría que ser específica. I am eating fruits. O lo que sea que está comiendo. Are you reading? What are you reading? Vean, escuchen la diferencia. Are you reading? ¿Estás leyendo? Entonces requiere una respuesta. Yes, I am reading a book. O I am reading because tomorrow I have an exam. Pero en este caso, what are you reading? ¿Qué estás leyendo? Entonces, I am reading a funny book. Tiene que ser una respuesta específica sobre la pregunta. Aquí está la respuesta del what, ¿qué? What are you reading? I am reading a funny book. Siempre. Aquí está la respuesta también tiene que ser en presente continuo. Solo que aquí está contractada. I am, ya vimos estas contracciones. I am, verbo, read, leer, pero con el ing, reading, leyendo, y el complemento esto no debe de faltar, porque esta es la respuesta específica a la pregunta. What are you reading? A funny book. Un libro divertido, eso es lo que está leyendo. When significa cuándo. Question ask for information about time. When, cuándo. Question ask for information about time. Son preguntas que se hacen para pedir información acerca del tiempo. When are you meeting your father? ¿Cuándo vas a visitar a tu padre? I am meeting him at night. Lo voy a visitar a él a las 9. When, porque le pregunta cuándo.
No le está preguntando que si solo lo está visitando y le puede decir yes or not. Pero le quiere saber cuándo. When are you meeting your father? ¿Cuándo vas a visitar a tu padre? I am meeting him at night. When is she coming home? When is she coming home? She's coming home late today. She's coming home late today. Por eso dice que es question asked for information about time. Son preguntas que se hacen acerca del tiempo. Le pregunta que si, ¿cuándo viene ella? ¿Cuándo viene ella a casa? Y le dice que ella va a venir a casa tarde. When is she coming home? She's coming home late today. Significa cuándo. Se hace para questions asked for information about time. When. When are you going to study? ¿Cuándo vas a estudiar? Un ejemplo. When are you going to study? Ahora, who, quién, su significado, quién. Questions ask for information about a person. Question ask for information about a person. Se hace una pregunta para pedir información sobre una persona. En este caso, sobre una persona. Who is she talking on the phone with? Who is she talking on the phone with? She is talking with her mother. Le pregunta que con quién está hablando ella en el teléfono. Ella está hablando con su mamá o con su madre. Ahora, se preguntan por qué. ¿Ya saben qué significa esto? Con. Con. ¿Y este? ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Ahora, cuando vayamos a hacer una pregunta en inglés y queramos decir con quién, nunca vayamos a escribir with who. Who is she talking on the phone? Solo porque así lo escuchamos en español, no creamos que así lo vamos a decir en inglés, por ejemplo. Aquí se lo puede escribir. With who is she talking on the phone? ¿Se entiende, verdad? Aquí, with who is she talking on the phone? Hasta se puede escuchar bien. ¿Con quién está hablando ella por teléfono? La forma correcta en la que lo debemos describir es así. La preposición debe de ir al final en inglés. En inglés. En español nosotros la decimos al inicio. ¿Con quién? Pero en este caso sería con y el quién iría al final. Who is she talking on the phone with? Al final. Cuando es una pregunta. O escúchame, cuando es una pregunta, pero cuando ya es la respuesta que se va a dar, aquí no es necesario que vaya. Aquí sí tiene que ir así. She is talking with her mother. Con su mamá. Su de ella. Who is she talking on the phone with? ¿Verdad? ¿Me entienden ese ejemplo? La preposición debe de ir al final, en inglés. En español la utilizamos al inicio. No vayamos a decir with who is she talking on the phone. Sería incorrecto. La forma correcta es who is she talking on the phone with. Como está aquí. Les explico eso porque no se van a confundir que por qué el with no va aquí y está al final. Ahora otra. Who are they traveling with? Who are they traveling with? Pregunta, ¿con quién está viajando? ¿Con quién está viajando? ¿Verdad? They are traveling with Tom. Le pregunta, ¿con quién están viajando? Ahora, they are traveling with Tom. Ellos están viajando con Tom.
No vamos a decir, with who are they traveling? No. Who are they traveling with? ¿Con quién están ellos viajando? They are traveling with Tom. Y la WH word al inicio. El verbo también siempre en ING si estamos hablando en el presente progresivo, ¿verdad? No es que siempre debe escribir así. Por ejemplo, si yo les digo una pregunta, do you have someone to practice with? Do you have someone to practice with? El with va al final. Pero ahí no, esa pregunta no tiene nada que ver con el presente progresivo. Ahora, why? ¿Por qué? Piense que no alcanzo a leer esa información que está ahí, pero creo que question asks for information about reason y luego explanation. Question asks for information about reason. Why? ¿Por qué? Ahora, se tiene que dar una respuesta específica del por qué. Nunca vamos a responder solo yes or no. Ahora, un ejemplo. Why is she crying? Why is she crying? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando ella? Nunca vamos a responder yes or no. Ahora, si no estuviera la WH word, ahí sí. Is she crying? Yes, she is crying because she lost her toy. Because she lost her toy. Ahí sí. Yes, she is crying. Pero en este caso no vamos a responder con yes or not. La forma que se debe de responder, she is crying because she lost her toy. Why is she crying? She is crying because los dos significan por qué. Ella está llorando porque ella perdió su juguete. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Los dos tienen el mismo significado, solo que este es para pregunta y este es para una respuesta. ¿Verdad? ¿Todo claro? Hola. Yes. Bueno. Siempre cuando veamos una pregunta con esta WH word al inicio, la respuesta debe de ser así. Because, explicando el por qué. Porque la pregunta es ¿por qué? Se necesita una explicación, explanation. Se necesita una explicación. Why are we waiting here? Why are we waiting here? ¿Por qué estamos esperando? We are waiting here because, porque I cannot find my keys. O si no quiero decir we are waiting here, solo because. Why are we waiting here? Because I cannot find my keys. Solo eso. Pero esto siempre debe de ir. Esto sí no debe de faltar. No vamos a utilizar el why también para responder solo porque significa lo mismo. No. Este es para pregunta. Respuesta. We are waiting here because, ya explicando el por qué todavía sigue ahí. Because I cannot find my keys. Significa ¿por qué? ¿Y por qué a veces unen el can con el not? ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá. ¿Cómo Sí. dice? ¿Cuál es la pregunta? O sea, porque a veces así como que están unidos y a veces no. O sea, o es su forma contrastada. No, la forma contractada es así. Can't. Ajá, can't. Así es la forma contractada. Cannot find my keys. Así se escribe. Vaya, pero la forma contractada es así. Ok. Vaya. Y si fuera
estuviera contractado aquí, we're waiting here because I can't find my keys. Aquí lo digo because I cannot find my keys. Si estuviera contractado, I can't find my keys. Ahora, how, ¿cómo? ¿Verdad? Aquí está el significado. Question, ask for information about manner, the way to do. Son preguntas para pedir información sobre en la manera en la que algo se hace. How is Silly singing? How is Silly singing? ¿Cómo está cantando Silly? ¿Cómo? She is singing very well. O very well. Porque le pregunta cómo. No debemos responder solo yes or no, sino que cómo. Porque esa es la pregunta. How is Silly singing? She is singing very well. How are they going to work? How are they going to work? Tiene que explicar cómo se va al trabajo. They are going by train. They are going there by train. Aquí está. ¿Cómo es que se van ellos al trabajo? Por medio del tren. How are they going to work? They are going there by train. Siempre la misma estructura. El sujeto, verbo to be, verbo en ing. Y, de verdad, aquí debe de ir la explicación sobre la pregunta. Ahora, la forma en la que se debe de hacer la pregunta es primero el verbo to be, luego el sujeto, el verbo en ing y al inicio, siempre al inicio la WH word, que son todas estas que hemos estado viendo. Ahora, ¿no tienen dudas sobre estas? Vamos a hacer una actividad sobre esto mismo. Pero no tienen dudas. No. ¿Hola? No. Vaya, está bien. No sé si anotaron o si ya les quedó el significado. Pero si no se lo sabían, los pueden anotar. O no sé, ahorita porque tal vez los ocupamos. Por si gustan, ¿verdad? Porque les voy a compartir algo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla ahorita? No hay ningún problema. Yes. Hola. Bueno, vaya. Aquí están unos ejercicios que solo es como para que se nos vaya quedando su significado y cómo lo debemos usar. Aquí dice present continuous tense, WH question, exercise. Siempre acerca del presente continuo, de lo que vimos el jueves, en forma afirmativa, luego en forma de pregunta y cómo se debe de responder. Y ahora con las WH words, ejercicios. Ahora dice que debemos de llenar aquí en los espacios en blanco con estos. What, who, when, why, where y how. Por eso debemos de saber el significado. Ahora, are you talking about? Dice, are you talking about? Aquí le falta la WH word, pero de acuerdo a la respuesta dice, I am talking about Michael and his problems. ¿Cuál consideran ustedes que va aquí? Who? Are you talking about? No. ¿Seguro? What? What? Ajá, porque vean la respuesta. I am talking about Michael and his problems. Estoy hablando de Michael y sus problemas. How?
Sería, ¿cuál piensan ustedes que es? What? What? Después vamos a ver todas las respuestas si están buenas o malas al final. Aquí no dije shake it. We are going to check it out the answer. And we are going to see how many questions are correct or wrong o incorrectas. Ahora, are they staying? Are they staying? They're staying at a small hotel. They're staying at a small hotel. ¿Cuál consideran que va? De acuerdo a lo que dice aquí, dice que ellos se están quedando en un hotel pequeño. Where? Vale, pongamos where. Porque habla de un lugar y significa dónde. Where are they staying? Es más, tiene sentido cuando ya lo colocamos. Where are they staying? They are staying at a small hotel, ¿verdad? Tiene sentido. Igual aquí. What are you talking about? What are you talking? ¿De qué estás hablando? Ahora, is she crying? Is she crying? Le damos la respuesta. Why? Crying because of her bad score in the test. ¿Cuál sería? Why? 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 Tiene sentido porque la respuesta because está dando una explicación del por qué. Ahora, is Timothy traveling to Madrid? La respuesta dice next week. When? Sería who. Sería who o when. When? When? Vamos a poner esto. Sí, Yo when. no sé si están buenas porque los vamos a ver hasta el final, que las terminemos. Vale. Solo sé que no sería who tampoco. No tiene. Who is Timothy traveling to Madrid? Next week, dice la respuesta, entonces no sería who. When, Ahora, are they having lunch with? Dice, are they having lunch with? ¿Acuerdan de lo que les dije del with? Are they having lunch with? Después dice la respuesta. They are having lunch with their math teacher. Ahí sí sería who. ¿Quién me dijo que sería who? Sí, who. No, ¿quién me dijo? Helen me dijo. Sí. Ajá, ahora leámosla. Who are they having lunch with? Who are they having lunch with? They're having lunch with their math teacher, con su profesor de matemática. Ahora, are you coming here? I am in the train now. ¿Cuál sería? Ahora no se la voy a mostrar. Dice, are you coming here? Y la respuesta es, I am in the train now. You are. How? Sería, ¿Quién dice? what are you coming here? Entonces sería what. Works. For me is how. Los demás que dicen es What? What? Va, entonces pongamos what. Debemos de leer bien la respuesta ahora. Are the children doing? Are the children doing? La pregunta, le falta la WH word al inicio. La respuesta es they're sleeping in their room. Ellos están durmiendo en su habitación. ¿Cuál WH word sería el inicio? Where are the children going?
Seguro. Porque él dice, they're sleeping in their room. They are sleeping in their room. Ah, Vaya, entonces es lean bien no, la pregunta. entonces es when. When are the children doing? Entonces pongamos when. Ujú. ¿Dónde está? Aquí. Río. Vaya. Ahora, are they sleeping? Are they sleeping? They're sleeping in their room. La misma es. Ah, no, No. eso es lo Ujú. que cambia arriba. Aquí dice, are the children doing? Are they sleeping? Dice. Sería aquí. Where? Vamos, where. Ahora, is she chatting? Chateando o hablando. Y dice Sam. ¿Cuál sería? Mm, Significado de cada uno de yeah. ellos. How is she Who? shaded? Who? Sería Seguro. correcto. Sí. Sí. ¿Quién? ¿Cuál sería? Vaya, vamos a ver. Dice, she gets 7 from 9. Vaya, vamos a revisar cuáles están malas. Hay 2 incorrectas. En el número 6 yo creo que era how. Sí, usted parece que me dijo how. Yes. Pero como 2 personas más me dijeron que what, entonces yo puse eso. Porque ellos pensaban que esa era. Vaya, ¿por qué iría how? Es how, porque dice how are you coming here? Y aquí dice la respuesta. I am in the train now. Le pregunta cómo. ¿Cómo? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene hasta acá? Y le dice I am in the train now. How? ¿Cómo? ¿Acuerdan de la explicación de how? Ahora. Are the children doing? ¿Cuál sería? No era where, no era when, porque incluso when es para when are the children doing? No, no tiene sentido. ¿Dónde? Entonces es what are, Ajá, porque es what are the children doing? Sería what, ¿verdad? What are the children doing? What are the children doing? Y acá está la respuesta. They are sleeping in their room. Aquí ya pusimos what, creo, sí. No, aquí es how. How, perdón. How are you coming here? Aquí habíamos puesto when, que significa cuándo. Entonces eso es para hacer preguntas sobre el tiempo. El tiempo, ¿cuándo? No tendría si decimos ¿cuándo están los niños durmiendo? No. What? What are the children doing? De acuerdo a la respuesta, nos íbamos a guiar también. How are you coming here? Veámosla otra vez. Ahora sí. You get 9 from 9. Ahora todas están correctas. No nos vamos a confundir. Yo creo que aquí hay otro. Ya voy a ver. Sí, aquí está otro.
Present continuous tense WH question form exercise. Make question sentences by clicking the words. Creo que las debemos trasladar hasta para acá, no sé. Vaya, dice, you lessons are now your way studying. Está desordenada, lo que vamos a hacer es ordenarla. ¿Qué iría al inicio? WH question. La WH word. O sea, solo la estoy presionando y ya va a estar aquí. Ahora, luego, ¿qué iría? Are. Next. Why are you? What are Acá está. Ajá. Why are you? Luego. studying your lesson? Your lesson. Now. Now. Y el signo de interrogación. Está correcta. Aquí la tiro correcta. ¿Esa quién la hizo? Helen la hizo. Sí. Ajá. Carlos, ayúdame a Va. hacer esto. Dice, kids. Kids es niños. Niños. Este es el artículo, ya lo vimos, el artículo de, que significa el, la, los o las. On es en TV, ¿verdad? Televisión. Y esto ya sabemos el significado porque lo acabamos de ver. El verbo, ¿sabe qué significa? Verte, Watching. ver, Ajá. viendo. Ahora, y el verbo to be. Y el verbo to be. Ahora, armémoslo. ¿Qué iría al inicio? What, Luego. what are Ajá. What are. the kick, the kicks. Mhm. Luego. Watching, Watching. on TV. Ajá. Vamos a ver. Permítanme. No sé qué pasó. Ah, nos faltó el signo de Signo de interrogación. interrogación. Solo eso nada más. Pero está correcta la estructura, ¿verdad? En cómo me la dijo que tenía que ir Sí. está correcta. Ahora, Katia. Hola. Yes. Hola. Me he ido con esta. The room, mom, y ya sabemos, ¿verdad? Es vocabulario básico. Okay. ¿O tiene alguna duda? First is Ajá. how How, first, then, is clean, ahora. cleaning. ¿Segura? No, the room, creo que yes. I don't know. Remember that first you have to write the WH words. Ok, primero Yes. recuerda que tenemos que escribir la WH word, así como está aquí, ya la pusimos. Then Yes. is going to be the verb to be, and then the subject or a personal pronoun. The subject, el sujeto o el pronombre personal. Ahora el sujeto de esta oración, ¿cuál sería? Okay, is mom.
De clean. Cleaning. Yes, sorry. Cleaning, luego. The room. We forget something Signo de about. interrogación. Ajá. Correcto, ¿verdad? Se estaba confundiendo ahí, ¿verdad? Recordemos que en este caso, Yes, es que no me acordaba. ajá, mommy va a ser el sujeto de la oración. Pero sí, no, O sea que siempre que vaya una persona, sí, tiene que ir después del juicio. Ok. ajá, tiene que ir después del verbo to be siempre. Porque es una pregunta. Es una pregunta. Ok. Como que diga, my mom is, pero ya cuando lo haga de forma pregunta, is my mom, ¿verdad? Is my mom. Ahora, ¿quién podría ayudar? Yo no he conectado un caso, no los logro ver. No sé si, Geraldina. Sí. Hola. Hola. Sí, Va, me ayuda con eso. sí. Primero es why. Are they painting the walls? The walls. And then, Ask question. the question mark. Correcto. Está bien fácil. Y no sé quién más quisiera hacer alguna. Iliana. Yo, sí. Iliana. Vaya, está bien. Dígame. Las número 5. When is When is. brother, No, sigue otra No. cosa. Wow, me perdí. Vaya, en este caso le va a ayudar. Le va a ayudar porque se le va agregando otra cosa. When is your. Ahora, luego. Ahora sí va el sujeto. Brother, When is brother, your brother. Ahora el que sigue going después. Going. to going. Going. Where. When Sí, is to your going, brother? Going. going to the course. Ajá. Correcto. To the course. Y. ¿Qué está? And the question mark. The question mark. Ajá. Correcto. Aquí lo que llevaba es un possessive pronoun, un pronombre posesivo. Your, tú, es lo único que Sí, ese me llevaba. De ahí confundió. todo está igual. Ajá, sí, es verdad. Es lo único. Ahora, no sé quién quisiera hacer esta. Hola. Ya desconectamos. Ya desconectaron todo. Creo que es me. Katia. Okay. Okay, go ahead. Okay. How? Oh, no sé, I don't know la pronunciación de eso. Who? Who. ¿Qué significa? ¿Quién? ¿Quién? Ya sabe, ¿quién? Diga, ¿qué sigue? Who is? Who is? Sandra.
Talking. Talking or talking, I don't know. Talking to. Okay, talking to Phone. cell phone. Maybe that's Phone. a cell phone. Phone me dijo, ¿verdad? Yes. Mm, To the no. phone. Va, sí, pero yo creo que le falta una palabra. Dice, who is Sandra talking to? Luego me dijo The, phone. Tampoco sigue eso. Puse de, ajá, de. the phone. Este sería on. Este seguía on. Who is Sandra talking to on? On y el complemento, prácticamente el complemento falta. De phone. Ajá, The phone. the phone. ¿Verdad? Pensé que cuando iba el tú no podíamos usar el on seguido. Sí, who is Sandra talking to on the phone? Porque aquí le está preguntando con quién. Acuerden que esta es una preposición, una preposition. En las que yo le expliqué iba el with, pero en este caso va el to. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién está Sandra hablando en el teléfono o por teléfono? ¿Verdad? Por eso es que se confundió porque iba el to. Who is Sandra talking to? ¿Verdad? ¿Con quién? Es algo confuso. No están tan fáciles estas así como solo está el verbo to be, el pronombre y the WH word y el verbo en ing. No, ya lleva más vocabulario. Pero sí tenemos la idea, ¿verdad? Ahora, yo creo que esta está un poco más difícil. Pero igual, ustedes mismos... Intento hacerlo. Sí, está bien, está bien. Where? ¿Cuál iría primero? Where. Hola. ¿Quién me dijo que la quería hacer? Ileana. Ah, Ileana. Va pues, comience. Hola. ¿El where? Where, ajá, luego. Are. Ujú. Sí. There. There. Luego Pete va el, and Tom. ajá, el sujeto, y en este caso son Pete, ajá, where are Pete and Tom. Pete and Tom, que ellos son los sujetos. Where are Pete and Tom? There. They are. Luego, Doing homework. ajá, luego va Doing el homework. doing, luego va there. El there. Este Homework. es un, ajá, doing their homework. Y al final, the question mark. The interrogator. Question mark. Ajá, the question mark. Question mark. Así se llama en inglés. Question mark. Question mark. Signo de interrogación. En esto se pueden confundir porque estos son possessive pronouns. Son pronombres posesivos. En este caso, their significa es su, pero de ellos. En este caso, aquí está uno que decía your. ¿Dónde está? Ya no lo encuentro. Ya no lo encuentro, pero parece que había uno que decía your. Son possessive pronouns. La número 5. 5. La número 5. Ajá. ¿Cómo sería? How it raining snow. How is Is ajá, rain. it. It.
How is it Raining. Raining Raining. now. raining now? Y luego, The question mark. the question mark. Question mark. Creo que esto sería, no sé si esas son todas, Ay, pero sí estaban correctas porque ahí nos la tiraba el chequecito que estaba correcto. Entonces, creo que ya nos queda un poco claro, ¿verdad? Sobre cómo debemos formularla. En ese caso que les decía les decía de que aparecían unos possessive pronouns, eso los vamos a ver en la última unidad, vamos a ver eso, que nos podemos confundir un poco, pero lo vamos a ver en la unidad número 8. Va, ahora permítanme. Pueden ver la pantalla. Yes. Bueno, les iba a compartir unas cosas de la diapositiva. Es que ahí no tenemos mucho tiempo, pero esto va a ser rápido. Aquí, en esta unidad número 5, habla sobre los verbos. Hay unas actividades de los verbos. En este caso, no hay ninguna explicación sobre los verbos regulares o verbos irregulares. En este caso yo se los quise poner. Ahí en las actividades sí aparecen una lista de verbos. Ahí cuando vayan a hacer la actividad se van a fijar. Pero no dice, estos son los irregulares, estos son los regulares. No, esto lo quise explicar porque ahí no está explicado. Vaya, dice regular verbs and irregular verbs. Dice, a regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical patterns of the language to which it belongs. A verb whose conjugation follows a different pattern is called an irregular verb. Aquí dice, un verbo regular. Oigan bien, un verbo regular es cualquier verbo cuya conjugación sigue el patrón típico o uno de los patrones típicos del idioma al que pertenece. Un verbo cuya conjugación sigue un patrón diferente se llama verbo irregular. Unos ejemplos. Regular verbs. If the verb ends with a vowel. Un ejemplo. If a verb ends with a vowel con una vocal, por ejemplo, solo añadimos la D. Por ejemplo, estos son unos verbos irregulares. Share, les puse significado compartir. Achieve, lograr. Realize, darse cuenta. Appreciate, apreciar. En este caso, para hacerlos en el pasado, lo que debemos de hacer solo es agregarle una D. Y ya están en el pasado. I shared a picture with you. Compartí. I achieved. Logré. Realized. I realized. Me di cuenta. I appreciated. Aprecié. Por eso dice aquí que si un verbo termina con una vocal solo añadimos D. Achieve, todos estos terminan con una vocal. Ahí solo se le agrega la D para hacer su forma en pasado. Por eso se llaman verbos regulares, porque solo se les agrega una D y eso es todo para hacerlos en pasado. Aquí está otra lista. Regular verbs. If the verb ends with a consonant, tenemos que añadir ed para escribir el verbo ya en pasado. Por ejemplo, present tense, want, kill, work, announce, encourage. Aquí está su significado. Todos terminan en una consonante, en consonante.
Ahora, estos terminan en vocal. Solo se les agrega la D para hacerlos en pasado, pero estos no. Como por ejemplo work, se les agrega ed. Y eso es lo único que se le hace y ya está en pasado. Se les agrega D y ya está en pasado. Ahora, aquí está otra lista de verbos regulares. Aquí dice, estos verbos que forman su pasado y pasado participio con una D o ed son verbos regulares. Estos verbos no cambian de forma, no se escriben diferente, pues en el pasado solo se les agrega una ed y ya. Ed o solo la D, si se fijan. Todos están iguales están. Solo que al final algunos llevan una D o ed. Estos sí cambian. Irregular verbs. Infinitive, simple past, past participle. El infinitivo, pasado y pasado participio. A estos no les puse su significado, pero solo es para que veamos que sí cambian. Estos debemos de aprendernos, por ejemplo, cada forma en el presente, pasado y pasado participio. Por ejemplo, I speak, yo hablo. I spoke, yo hablé. I have spoken, yo he hablado. I have spoken, ¿verdad? Begin, became, began, pasado participio. Write, escribir. Wrote, escribí. Written, escrito, ¿verdad? I write a letter. I write a letter for you. Escribo una carta para ti. I wrote a letter for you. Escribí una carta para ti. El pasado, escribí. No vamos, cuando estemos hablando del pasado, no vamos a decir write, porque este es el pasado. Ni tampoco le vamos a agregar una D. A los que se le agregan D o ED son a los regulares. I have written a letter for you. He escrito una carta para ti. Fíjense bien en los tiempos. I write a letter. Escribo una carta. I wrote a letter. Escribí una carta. I have written. He escrito una carta. ¿Verdad? Say, said, said. I say, yo digo. I said, yo dije. ¿Verdad? Así que esto sería todo. Esto nada más de los verbos no tiene una gran explicación, pero es importante que nos aprendamos los verbos en su forma pasado y en su forma en pasado participio. Son palabras, perdón, es vocabulario que debemos aprender y son muy importantes a la hora de hablar. Los verbos, aquí dice, what is a verb? Los verbos son palabras de acción en una oración, entonces siempre vamos a utilizar un verbo a la hora de hablar, por eso es importante aprendernos. Que describen lo que está haciendo el sujeto. Siempre se van a usar los verbos. Los verbos son la parte principal de una oración. Incluso los que hacíamos en ING, todos esos son verbos cuando, no sé si aún está, sí, Katia aún está, ella me dijo, I am studying at home. Ella utilizó un verbo, solo que le agregó ING para hablar en el presente continuo. I'm studying at home. Estoy estudiando en casa y utilizo un verbo. Entonces, de esa manera debemos ir aprendiendo los verbos. Y ese es un verbo regular, pues solo se le agrega ed. Ahora, ¿dónde estamos? Los verbos son la parte principal de una oración o frase y cuentan una historia sobre lo que está sucediendo. Incluso las oraciones más simples, como María canta, tienen un verbo. En realidad, un verbo puede ser una oración en sí mismo, como los que están aquí. Aquí dice, even the simplest sentences, incluso las oraciones más simples, tal como, such as, Maria sings, María canta, have one, tienen un verbo. Actually, a verb can be a sentence.
En realidad, un verbo puede ser una oración por sí mismo. Por ejemplo, sing and drive. Canta y maneja. Esta es una oración y estamos utilizando dos verbos. Entonces, a la hora que vayamos a hacer la actividad en la plataforma, ahí nos vamos a encontrar con una actividad que se llama verb, algo así. Y está una lista de verbos y ahí debemos decir las indicaciones para hacer la actividad. Pero ¿Qué lo que significa Excel? La palabra Excel, no sé si se pronuncia. es como por sí mismo, como dice aquí. Ok. A verb can be a sentence by itself. Pero esto solo se utiliza para referirse a cosas. Como cuando digo myself, mí mismo, yourself, tú mismo, ¿verdad? Himself, herself, ella misma. Eso quiere decir como myself, cuando digo myself, mí mismo, por mí mismo. Por ejemplo, how did you learn to speak English? By myself, por mí mismo, por mi propia cuenta, así, by myself, por mí mismo. How did you learn to speak English? How did you learn to speak English? ¿Cómo aprendiste a hablar inglés? By myself. Entonces, por eso aquí utiliza itself porque se está refiriendo a una oración, a una cosa, a algo. Acuérdense que viene del pronombre personal it, que es usado para referirse a animales, cosas o objetos. Itself. Entonces, no tienen dudas sobre más que todo sobre la WH question, que es lo que más estuvimos viendo ahora. Ya no. Hola. No. Bueno, sería bueno que siempre repasemos estos temas para que no se nos olvide, porque si solo lo vimos ahora y ya no lo estudiamos, se nos va a olvidar. Entonces siempre es bueno que lo practiquemos y estemos así repasando un poco, haciendo actividades como la que estamos haciendo ahí en internet. Entonces esto sería todo. Esto solo es de los verbos. Nos tenemos que aprender los verbos, ¿verdad? Y yo les puse la diferencia que hay verbos regulares y verbos irregulares, que son estos que cambian, si se fijan ustedes. Break, broke, broken. Pero estos no. Estos los regulares no. Si se fijan, advised, advised, advised. Lo único que lleva diferencia es una ed al final. Es lo único. Incluso esto sí. Esto sí. Think, thought, thought. Understand, understood, understood. Write, wrote, written. Los irregulares son los que cambian. Entonces esto sería todo por ahora. Si no tienen ninguna duda sobre el tema de las WH question. Sí. Yo creo que no queda ninguna duda. Bueno, entonces esto sería todo. Hasta el martes que veríamos el siguiente tema sobre la unidad número 6, ¿verdad? Y de acuerdo a las actividades que estuvimos haciendo ahí, creo que sí, les ha quedado bastante claro que la WH word siempre va al inicio. Ya debemos de saber qué significa cada una de ellas. Entonces, pasen buenas noches. Bueno, gracias igual. Gracias igual. Bueno.